Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Pachi. Y José. Hola, Pachi. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Queríamos contarles que el otro día vimos otra película del director de Parasite. Una película que está en Netflix, que es de Netflix, que se llama Okja, o como yo le decía antes, OK-Ja. Pero no, se llama Okja, en verdad. La película trata de una niña que tiene como amigo a un cerdo gigante, que es muy cuchi, que parece más un rinoceronte que un cerdo. Un hipopótamo. Ah, exacto, un hipopótamo, sí, hipopótamo. Pero el cerdo es también un producto de una compañía que cría animales y creó esta especie de cerdo gigante para tener mucha carne por un precio muy barato y una carne que aparentemente sabe delicioso. Entonces, y la pregunta que deja el conflicto de la película es si Okja es un amigo o si Okja es un producto. Es un producto para la compañía y para la niña protagonista es un amigo. Exacto. Entonces eso es como la tensión. Está interesante, les recomiendo que la vean, pero aquí queríamos hablar de eso. Si podemos utilizar como productos a posibles amigos. Sí, a los amigos del trabajo y así. Los amigos de la universidad. Sí, o amigos de otras especies. Entonces, por ejemplo, me acordé que a mi tío le pasó que cuando él estaba construyendo una casa en el campo, un becerrito fue abandonado por su mamá. Y entonces ellos lo rescataron y como apenas estaban construyendo la casa, lo dejaron estar ahí como en la construcción y le dieron tetero al becerrito, leche en biberón, para que el becerrito sobreviviera. Y el becerrito estuvo todo el tiempo rodeado de perros. Entonces un momento que comía era... alimento de perro. Alimento de perro, exacto. Okay. Cuando finalmente terminan de construir la casa, y logran que ya no era tan pequeño, se llama Rosa María la vaca. Ya no era tan pequeño, ahora era una vaca, pues. Exacto, y entonces tuvieron que lograr sacarla de la casa, porque no puede estar adentro, y que estuviera como en el jardín interno y no como afuera, donde además mi tío cultiva, ¿verdad? Cría búfalas. ¿En ese momento ya cultivaba búfalas? Cultivaba, ¿verdad? Criaba búfalas. Sí. Okay. Esto no hace tanto tiempo. Bueno, más o menos. Entonces el hecho es que entonces sacaron a la vaca y estaba la vaca con los perros como en el jardín de la casa que está separado por una cerca. Y esta vaca se comportaba completamente como un perro. Tanto así que un día llegó mi tío a la casa y Rosa María se le montó encima de la camioneta y la abolló toda. Porque así como desesperada como un perro. Entonces a partir de ahí la sacaron del patio de la casa y entonces estaba siempre pegadita. Y actuaba como un perro protector. Cuando yo fui a conocer la casa y uno tenía que pasar frente a Rosa María como con cuidado, como cuando uno pasa frente a un perro bravo, porque se acercaba, te seguía, totalmente territorial. Muy impresionante. Entonces era muy curioso esto que pasaba en esa finca, de que estaba una vaca, tratada completamente como un perro, y un montón de búfalas tratadas como producto. Ajá, sí. ¿No? Okay. Entonces... Pueden hacer una película de eso. Pudiéramos hacer una película, sí. No sé ahora qué es la vida de Rosa María, tan bonita. Entonces es como esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos criar animales para luego comérnoslos o comer sus productos como la leche o los huevos, ¿no? Porque claramente cuando estamos criándolos en ese sentido no los estamos tratando como amigos, sino como producto. Sí, los objetivizan, que llaman. Sí, completamente. O sea, de hecho, por ejemplo, mientras uno le pone nombre a Rosa María y a las mascotas, o a los hijos de uno. O a los hijos de uno, claro. Creo que es poco común que las vacas tengan nombre, o al menos no es un nombre tan individual. Como yo sé que en Venezuela a veces como la vaca, el hijo, o eso dice Simón Díaz, se llaman de la misma manera. La vaca y el becerro. O sea, no es como eso probablemente es más común como en una situación más idealizada de la granja, ¿no? Como una granja pequeñita ahí, como la idealización de la agricultura de Simón Díaz, por ejemplo. Pero eso no va a suceder en una granja industrial o una cría
de animales a nivel industrial, que es completamente otra cosa. Ah, no, por supuesto, exacto. Eso es como la primera cosa, que las granjas, la mayoría ya no son unas granjas pequeñas, son granjas los dueños son compañías, ¿no? Sí, Muy granjas grandes. rentables. Exacto, y por ejemplo o sea, en el caso de los pollos, por ejemplo, sí que es imposible que tengan nombre cada pollo. Imagínate si ponen cientos de miles o probablemente de pollos en un galpón. Entonces, quizás con esto es como, bueno, ¿por qué es que estamos diciendo que estamos tratando a los animales como producto, ¿no? Cuando estamos criándolos. O sea, ¿qué es lo que está detrás ahí? Porque, o sea, necesariamente los estamos tratando como producto, si los estamos criando. Depende del propósito con el que se les cría. En este caso es crianza para alimento y alimento en masa, alimento para las masas, que es, o sea, todos nosotros. Claro, exacto. Nosotros los estamos creando de alguna manera también, ¿no? Porque obviamente toda esta crianza controla la reproducción de los animales, ¿no? Y también los encierra. El estilo de vida, el ciclo de vida. Exacto. Qué comen, qué no comen, qué hacen durante el día. Todo eso se controla. Sí, todo se controla, entonces necesariamente los estamos tratando como una cosa. Solo lo estamos haciendo, lo estamos considerando por ese propósito, ¿no? Eso es como Eso es lo único, eso es lo que se toma en cuenta, pues. Eso es lo que se toma en cuenta, exacto, cuando lo estamos tratando como propósito. Entonces, claro, cuando lo vemos así, de que si lo estamos tratando como un producto, y son seres que son capaces de ser nuestros amigos, ¿no? Pareciera que está mal. Sí, habría que imaginarse la alternativa, que es tratar a nuestros amigos del trabajo como productos, y qué tan de acuerdo estaremos de eso. O, por ejemplo, nuestras mascotas, ¿sí? ¿Cómo sería tratar a nuestras mascotas como productos? Pues. Sí, exacto. O sea, ¿qué es lo que yo creo que una pregunta que podríamos hacer aquí es qué es lo que permite que hagamos esto así, ¿no? Y es una cosa que Pachi me menciona a cada rato con diferentes temas, pero en este caso parece que viene como anillo al dedo, que es el velo de la ignorancia, ¿no? Sí, exacto, el velo de la ignorancia, que es como esta ignorancia colectiva que nos imponemos, digamos, que separa lo que está pasando de nuestro día a día. Con lo que aparentas pasar. Sí. Exacto, con lo que... Yo creo que en la película, en OK, se ve muy claramente como cuando los productos que llegan al mercado y son muy distintos a lo que le sucede a estos animales en la película, o por ejemplo, cómo se publicita de cómo viven estos animales que son como animales felices, por ejemplo, o cosas así. Sí. Es parte de lo que critica la película, sí. Sí, exacto, como que en la vida real, bueno, y también Ouija, el velo de la ignorancia creo que está como en dos cosas. La primera es que la mayoría de la gente no conoce qué es lo que pasa en la cría de los animales, ¿no? O sea, no conocen que a todos los pollos les cortan el pico para que no se picoteen entre ellos por lo apretado que están en las jaulas. No conocen que para poder tener leche siempre separan al becerro de la vaca. Solo dejan que el becerro tome un poquito de leche. Y así con todo. No conocen que los animales necesariamente cuando están acercándose al matadero empiezan a ponerse nerviosos porque ya saben qué es lo que le va a pasar. Entonces esta ficción de que los animales mueren sin dolor es una ficción. Y ese tipo de cosas. Entonces la mayoría de la gente no conoce eso, y la industria de la ganadería y otra cría de animales fomenta que la gente no conozca esto. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La manera como se presenta la carne es completamente ajena a de dónde viene. Sí, completamente una versión sanitizada de lo que sucede en la vida real. Exacto, o sea, una carne envuelta en plástico, ¿no? La otra cosa que sucede ahí, además de este velo de la ignorancia que menta Pachi, es pues que estas cosas, por ejemplo, ahorita que Pachi estaba mencionando ejemplos de cortar el pico o el rabo porque a los cerdos se les corta el rabo para que no se los muerdan entre ellos, por ejemplo. Porque está muy apretado, si no, no se Sí, podría. porque viven confinados toda su vida. Estas cosas, o como se les trata en el transporte, o el estrés que puedan tener, son cosas que como que uno, a pesar, digamos que uno supera el velo de la ignorancia y se entera un poco de qué le hacen ellos, pareciera, incluso, o sea,
no parece como tan grave, porque pues son animales y como que son para eso, como que lo que pasa es que si uno no considera los intereses de estos individuos, de otras especies, no parece tan grave que se les haga esto de manera sistemática, como que parece que todo bien y es parte de la cultura, es como se ha venido haciendo, debería estar bien. Nada más que empieza a parecer más grave empieza a parecer más preocupante una vez que uno considera los intereses de estos animales, que sería vivir vidas más tranquilas o más normales o más acordes con sus instintos naturales, ¿no? Sí, exacto. Es como si uno, lo que estábamos mencionando al principio, si uno considera la capacidad que uno tiene la capacidad de considerarlos a ellos como amigos, ¿no? Como seres con capacidad de sufrir y de sentir placer. Sí, entonces, si como uno trata a los amigos, exacto. Uno considera cómo se sienten a cada rato y uno se preocupa de si están bien o mal o qué sé yo. Exacto. Si uno toma eso en cuenta, pareciera que se vuelve completamente inmoral. Ajá, empieza a parecer, o por lo menos, si no inmoral, al menos preocupante. Uno ok, sí. ¿Cómo considerar cómo se sienten? Pues eso es todo. Claro, pero obviamente la primera consideración es, ¿pero cómo vamos a dejar de comer carne si nosotros somos omnívoros? Uh-huh. Sí, es natural comer carne. Es natural, exacto. Y definitivamente es natural, puesto que somos una especie omnívora. Ser omnívoro, una especie omnívora es aquella que se puede alimentar tanto de otros animales como de plantas. Okay. Sí, y lo que pasa es que eso no implica que sea necesario para sobrevivir comer carne, porque no somos una especie carnívora. La especie humana es omnívora y no carnívora. Hay especies carnívoras que sí necesitan comer carne para sobrevivir, como los gatos. Es un excelente ejemplo. Si usted tiene un gato, por favor, dele carne al gato, porque los gatos vegetarianos mueren muy pronto. Entonces, sí, es natural que comamos carne, pero no es necesario, porque somos omnívoros. Entonces, esa es la diferencia. Sí existen medios completamente vegetales para poder sobrevivir. No es obligatorio comer carne, pues. Otra cosa que suele preocuparles a la gente que considera hacer este boicot a la industria de la carne, por tomar en consideración a los intereses de los animales, de igual manera que se consideran los intereses de sus amigos. O sea, una cosa es, pues, somos la especie dominante, ¿no? Y por algo estamos ahí, y por algo es que hemos podido llegar ahí y mantenernos, y tal vez tenemos algún derecho sobre los demás animales, como incluso la Biblia lo dice, ¿no? Como, poblad la tierra y sometedla, dice no sé quién lo dice, creo que el Dios creador al principio en el Génesis. Y esta creencia parece difícil de derrotar, ¿no? Quien está arriba tiene más derechos sobre los otros, ¿no? Sí. Sí, quizás con eso lo que yo respondería es que dentro de nuestra especie también hay gente que tiene más fuerza que otra, ¿no? Uh-huh. Está el más fuerte del colegio o el más fuerte del gimnasio, y no permitiríamos, o moralmente no permitimos, a pesar de que a veces suceda, todos consideramos que está mal que esa persona se aproveche de otra más débil, ¿no? Entonces lo mismo aplicaría en este caso. Y la otra posible respuesta a eso sería que imagínense que por algún motivo nosotros dejáramos de ser el tope de la cadena alimenticia. Seguramente consideráramos que esa gente, ¿verdad? Estos seres que están encima de nosotros, no deberían tratarnos como nosotros actualmente tratamos a los animales domésticos. Entonces, de hecho, esto me recuerda al libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, que él, no, es en Sapiens. Bueno, él menciona de qué va a pasar cuando haya alguna especie superior al Homo sapiens. Exacto, una especie superior probablemente mezclada con tecnología, ¿no? Sí, exacto, cyborgs. Entonces es como, si ellos van a ser ahora el tope de la cadena alimenticia, nosotros seguramente no querremos que ellos consideren esta argumentación como para justificar que nos traten como productos y no como amigos. La otra es humanos genéticamente superiores. Imagínense que haya una casta superior, porque son prediseñados, como en esta película, no sé si la vieron, en Gattaca, que hay una casta que son los que se les permite viajar al exterior de la Tierra o algo así. Y eso es como el conflicto de la peli, de alguien que no es de esta casta, que quiere lograr eso. Y bueno, es esa discriminación que podríamos ser víctimas también. Y entonces ya no suena tan ideal. Sí, y luego, pero hay otra
otra posible, digamos. Yo he escuchado incluso algunos estudios que muestran que pudiese ser, que no se sabe, digamos, pero que pudiese ser que algunas plantas también sufren. Uh-huh. Yo creo que hay documentales y todo de lo que las plantas sienten y no sé qué. Sí. Claro, lo que pasa es que es difícil saber si las plantas sienten porque los criterios que se utilizan hasta el momento en la ciencia actual, en la biología actual, digamos, son relacionados, o sea, los estudios, lo que se hace es se observa cómo reaccionan los animales a estímulos y si, por eso sabemos, por ejemplo, que los perros se asustan, porque podemos asustarlos y ellos reaccionan a eso, o reaccionan al dolor. Y la manera en que los diferentes animales reaccionan al dolor es similar a la que reaccionamos nosotros. Entonces, es por analogía. Por la misma manera en que yo sé que Pachi sufre por alguna cosa, es porque se parece a como sufro yo. Entonces, exacto, por analogía pareciera que es similar, ¿no? La otra cosa que hace pensar que los animales sufren... Lo que pasa es que con las plantas no vemos eso, ¿no? Sí, no hay una reacción. Otra cosa que es bastante fuerte ahí es que el camino evolutivo de las plantas y lo que ha permitido a las plantas sobrevivir no necesitaba la supervivencia del individuo como en los animales. Porque los animales ¿por qué los animales se asustan o reaccionan al dolor? Es para autoconservar el individuo y que pueda pasar sus genes a la siguiente generación, ¿no? Si un animal no se quita del fuego porque no siente dolor, pues se quemaría y no podría pasar sus genes, ¿no? En cambio, las plantas tienen otros mecanismos que les permiten pasar sus genes a las siguientes generaciones o hasta ahora, que vidas mucho más largas, diferentes mecanismos de reproducción que no necesariamente tienen que mantener al individuo, bueno, no sé si en plantas también se puede llamar individuo, pero pues al sujeto vivo. Y otra cosa es la fuerte regeneración que tienen las plantas. Incluso anoche estábamos comentando de cómo la gente puede hacer injertos y que una planta crezca sobre otra. Eso lo que permite eso es que las plantas se recuperan de manera muy fuerte. O sea, uno deja un palillo ahí y de repente hay un árbol. Entonces eso es como... Por eso es que no necesita un mecanismo como el dolor o como... no necesitan huir del dolor necesariamente para sobrevivir y pasar sus genes, ¿no? Pues, y no necesitan necesariamente sentirlo. No necesitan sentirlo, sí, no es un mecanismo que les sea necesario para eso, para que los genes sigan hasta el futuro. Uh-huh. Porque todo lo de la biología son los genes y los genes son los que mandan ahí. Pero pues, otra cosa es que las plantas no carecen de un sistema nervioso central complejo como los animales. ¿Carecen? Sí, carecen, pues, no tienen. Okay. No es como... O sea, por ejemplo, un pollo tiene cerebro, médula espinal, nervios en todo el cuerpo y cosas así. Eso me indica que es lo mismo que un humano, ¿no? Me uh-huh. indica que es un sistema nervioso muy similar o casi igual. Y entonces las reacciones al dolor y así van a ser similares. Y las capacidades de sentirlo. Correcto. Pues sí. Pues sí, entonces ahí no hay mucho que decir. Sin embargo, podemos asumir, digamos asumiendo que las plantas sintieran, ¿no? En ese caso, la industria de la carne seguiría siendo más problemática que otras alternativas, que alimentar a toda la humanidad solo con plantas. Puesto que lo que pasa es que la industria de la carne es intensiva en gastar alimentos de plantas. Entonces, habría que invertir muchas más plantas y mucho más dolor de plantas alimentando la industria de alimentos por medio de animales para alimentar a los animales. O sea, es más cara en cuanto a sufrimiento de plantas. Sí, en más todo plantas caso. Sufrirían. Más plantas sufrirían. Más los animales más plantas sufren en este momento, si es que sufrieran, por la industria de alimentos animales, ¿no? En cambio, en la alternativa serían solamente los que comemos nosotros y los que se comen naturalmente en los ecosistemas, ¿no? Sí, porque de esto es importante que la cantidad de calorías que se invierten en un animal, digamos, supongamos que les dan 100 calorías de soya a una vaca. Eso no implica que esas 100 calorías producen 100 calorías que luego una persona va a poder comer. Hay un desperdicio súper grande, obviamente, con toda la energía que necesita la vaca para vivir. Por supuesto, o sea, si se le cría por unos meses, unos años a un animal, que bueno, suelen ser meses, dependiendo de la especie. Es un montón de comida que comen. Y si las plantas sintieran, que ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Si las plantas sintieran, entonces todo ese sufrimiento de plantas se está invirtiendo
adicional de los animales. Entonces, sigue siendo más problemático. Sí, exacto. Otra cosa que le suele preocupar a la gente con esto es pues, que, o sea, nosotros somos los que estamos provocando que estos animales siquiera existan y que se mantengan vivos. Y eso tiene más valor, o sea, pues, si dejamos de criar animales, estos animales deberían de existir y de alguna manera deberían estar agradecidos a que los estamos criando y permitiendo existir. ¿Qué le parece a Zapache? Bueno, creo que hay como que subdividirla, ¿no? La primera cosa es, nosotros estamos creando todos estos animales porque existe una demanda del producto. Si la demanda empieza a disminuir, se va necesariamente a ir poco a poco a disminuir la oferta. O sea, nunca el vegetarianismo va a ser de un día a otro. Digamos que no es que va a pasar que van a escuchar, este podcast se va a hacer viral y todo el mundo se va a volver vegetariano o vegano, ¿no? Sabemos que no. Sí, no es de un día para otro. Exacto, entonces nunca va a ser un día para otro. Entonces esto va a ir simplemente los animales que están vivos actualmente se irán utilizando y se irán vendiendo a precios. Supongamos que menos gente está comiendo carne y el precio de la carne bajará para que tratar de que la gente la venda y la gente empezará a criar menos animales. Pero además el otro punto importante es que uno de los mayores problemas con la cría de animales es el sufrimiento de todo el proceso de su vida. Digamos que no es igual, que no lo vamos a discutir en este podcast, digamos, pero es otra pregunta moral solo matarlos. Como cacería. Como cacería, exacto. Pero acá no es solo matarlos, es que el animal está sometido a una vida de sufrimiento, en la cual no tiene ninguna libertad, ¿no? Como dijimos antes con todos los ejemplos. Entonces, incluso si se extinguieran los animales domésticos, como las vacas, todos estos animales que criamos genéticamente para depender de nosotros, que ese es el problema, ¿no? Incluso si se extinguieran, habría menos daño, porque nosotros estamos manteniéndolos en una vida de sufrimiento. Claro, sí, es un sacrificio demasiado grande. Probablemente la extensión de una especie en ese caso sea un sacrificio menor desde un punto de vista de sufrimiento, ¿no? Exacto, desde un punto de sufrimiento total, digamos. Igual eso, lo más importante es que muy poco probable que se extinga o sea, muy poco probable que lleguemos a un punto en que nadie tome leche. ¿No? Claro, pues sí. Simplemente lo que más pudiera aspirar es la reducción de las crías de animales industrializadas. Sí. Que la gente tenga una vaca en su casa o 3 vacas en su casa, digamos, es totalmente diferente. Sí. Y luego el otro punto, que es el más realista, siento yo, es, bueno, en nuestra sociedad es muy difícil ser vegetariano o ser vegano. Sobre todo es poco conveniente y es difícil tomar las acciones para boicotear por completo la industria de la carne. Y bueno, la industria de animales en general, ¿no? No es algo que se puede hacer fácilmente. En el trabajo hacen una vaca para comprar pizza o lo que sea. Entonces, sí, siempre uno es el raro, siempre es incómodo aquí que allá, y es difícil hacer planear todo lo que come uno, que comprar, y si va al restaurante, si va a la fiesta de cumpleaños, le ofrecen qué, tostica comer huevo, o sea, es complicado, ¿no? Tofu bendito es recomendado. Tratar de encontrar opciones, no tanto por huirle a la carne, sino encontrar opciones que a uno le gusten, que no tengan carne, ¿no? Y entonces, y así poco a poco uno puede ir reduciendo. Y si llegas a una casa y te ofrecen un queque que tiene huevo, bueno, si tú eres capaz de decir que no, chévere. Pero si un día comes un queque que tiene huevo o un día te provocó desayunar un huevo frito. O sea, y también pues, la gente que tiene una dieta acorde con su cultura, o sea, pues la gente que come carne y productos vegetales. O sea, la idea no es tampoco hacerse vegetariano o vegano, eso no es el punto, o sea, porque eso son etiquetas y son modas que generan otro tipo de dinámicas y no necesariamente están aportando directamente, o sea,
yo siento que tiene más valor tener en cuenta estas cosas y, o sea, empezar a considerar los intereses de otros un poco más. Y si uno logra reducir un poquito, ya es una ganancia. Y de por sí, ya, o sea, es cierto que es bien difícil tomar en cuenta estas cosas en la vida diaria. Todos tienen preocupaciones más inmediatas y más urgentes que, o sea, se entiende por completo que no sea la primera prioridad de suya o de nadie, pues. Sí. O sea, no, difícilmente, o sea, no es natural, pues, que la gente tome en cuenta estas cosas. Sí, exacto. Lo que es que, como hay un punto, yo siento que cuando uno las empieza a tomar en cuenta, que cada vez se vuelve más fácil. Exacto, sí. Con solo que uno empiece un poquito, ya después se vuelve más fácil lo siguiente, ¿no? Claro, sí, se vuelve más fácil y también entiendo que ahorita hay una moda, pero eso trae un beneficio, ¿no? Sin duda. Sí. Más gente está comiendo menos carne y además eso implica que, cuando uno va a restaurantes, casi... Claro, no, eso es un cambio en la cultura, es un cambio lento que en algún momento tendrá más efecto, ahí va, pues. Y es parte del mensaje también. Sí, exacto, y como, sobre todo como, no verlo como todo una... Exacto. Y no es como, ay, un día comí carne y ya fue. No pasa nada. O sea, es mucho peor que, imagínense imagínense un vegetariano que lleva récord limpio, ¿verdad? Lleva 10 años sin nada, pero un día falla y come queque, o bueno, come, no sé, una sopa que tenía algo, y dice, ya la cagó, entonces ahora el concurso se acabó y entonces va a comer full carne de ahora en adelante. O sea, un resbalón no pasa nada. Y también si usted come carne de manera habitual y un día puede no hacerlo, es un beneficio, tiene valor. Se está portando bien, pues. Sí, o incluso si uno empieza a respetar la cantidad de carne que recomiendan los nutricionistas, normalmente es menor a la que la mayoría de la gente come. O sea, por ejemplo, normalmente la cantidad de proteína que uno debería comer es como el tamaño del puño si uno abre la palma de la mano y es la palma, ¿no? Ese tamaño. Y muchas veces en los restaurantes, por ejemplo, la cantidad de carne que nos sirven es mucho más que esa. Entonces, incluso... La proteína se convierte en carbohidratos. El exceso de proteína se convierte en carbohidratos y si pasa el siguiente exceso, el cuerpo la desecha. Entonces, no hace falta comer más de la cuenta. Pero sí, es una decisión moral que uno puede ir tomando cada día, una vez que uno piensa en esto. Se enfrenta a esa pregunta cada vez. Es como, yo siento como una de esas pocas cosas. El primer día. Sí, siempre es la primera comida, ¿no? O sea, ya yo llevo como 2 años siendo vegetariana y de vez en cuando como idealizo alguna comida. Claro. Sí, o el olor me gusta. O sea, y además uno está acostumbrado, estos son hábitos que uno obtuvo de niño, entonces no hay nada que hacer con eso. No pasa nada, no hay que sentirse culpable por eso. Y además de que el punto no es, o sea, el punto es aportar un poquito de boicot con lo que uno pueda, no hace falta ser militante o sea, no hay que tener la etiqueta o eso es más para la mente de uno. Puede ser que sirva, puede que tenga beneficio, pero ese no es el punto final, digamos. Claro. Y más que boicot, o sea, porque es que tiene 2 efectos. Uno de boicot, de disminuir la demanda para que se disminuya entonces la oferta. Pero además tiene un efecto directo diferente a otros porque tú directamente, cuando estás disminuyendo tu consumo de carne, tú estás dejando de gastar vidas, ¿no? Entonces es diferente a otros boicots de otro tipo de productos. Sí, lo que tiene efecto boicot es eso. Si usted gasta menos, entonces la oferta-demanda se ve afectada, el producto es más barato, hay menos incentivos para invertir en ese tipo de producto y entonces el producto pierde valor, entonces a estos individuos se les deja de tratar como productos. Ese es el punto final. Ese es el ideal a futuro, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, bueno, obviamente voy a hacer propaganda de mi blog. Se llama Tofuendito. Tiene una página web que se llama tofuendito.com. Ahí hay reviews de lugares en Costa Rica y en todo el mundo donde he ido comiendo comida vegetariana y vegana. Y yo los pongo una nota, una calificación, los califico. En tofus, sí. 5 tofus.
o un tofu. Y en Instagram también estamos, y en Facebook. Súper bien. Ese blog es bueno también porque tiene recomendaciones, opciones vegetarianas en restaurantes no vegetarianos. Entonces pueden chequear eso también. Y también ahí aparecen todos los habituales, los mejores restaurantes vegetarianos del mundo, del globo. No. Sí, de algunos países y también de acá, de Costa Rica. Exacto. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden, porfa, compartir este podcast si les pareció interesante con alguna persona que creen que les puede interesar. Pueden seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, y también para seguir enterados de qué está pasando con nosotros estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Solo para que sepan, seguimos haciendo el reto de 30 días en bicicleta. Bien difícil. Varios sí. accidentes ya y bueno, está muy emocionante. No se pierdan en el Instagram, ahí está todo y ahí vamos a publicar el resultado final en YouTube, todos los errores, todos los balones. Aprendizajes. Sí. Y bueno, si tienen Apple Podcasts, nos pueden dejar un review con su comentario y cualquier otro comentario que ustedes tengan sobre este podcast, por favor, mándenoslos, queremos saber sus opiniones. Si ustedes tienen algún argumento sobre por qué es moral comer carne y que no mencionamos el día de hoy, díganos y discutamos al respecto. Chao.